Amén, hermanos, buenas noches y bienvenidos al culto online. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con las canciones para luego dar pase a la prédica del pastor. Amén. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Soy perdonado, tu amigo soy. Soy aceptado. Yo sé quién soy yo. Tengo confianza, seguro estoy que soy amado. Yo sé quién soy yo. Volví a vivir, ya libre soy. Te pertenezco a ti. Tú eres mi Dios. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Damos gracias a ti, Jesús, porque te pertenecemos, Padre. Porque estamos seguros en ti, Jesús. Podemos confiar en tu palabra, Jesús. Aleluya.
tu lado yo caminaré, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Paso a paso tú me fortaleces, con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda, eres luz que en mi vida alumbra. Confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria. Solo a ti, Jesús, mi confianza está en ti. Oh, 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 confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, yo cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Solo a ti, Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, sobrenatural, Padre. Dios de nuestra vida, de los cielos, de los mares, de la tierra, Jesús. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural.
eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural Jesús. Sobrenatural Señor. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial, sobrenatural, 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 eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, de la vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural Señor, eres tú Jesús. Dios de mi vida, mi sustento eres tú Jesús, te adoramos Dios, que no hay nadie como tú, sobrenatural Señor, te adoramos a ti Jesús.
sobrenatural, Padre. Te damos gracias, Dios, te adoramos y te damos toda la gloria a ti, toda la honra, porque tú eres único, digno de toda alabanza. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias por estar con nosotros en la alabanza de la oración. Ahora damos pase al pastor para la prédica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, muy buenas noches. Acabamos de alabar a nuestro Dios. Cantábamos esta canción sobrenatural. Sí, realmente en esta tierra nosotros estamos viviendo y todos hablamos que estamos viviendo de una manera natural. Es natural pensar, es natural enfermarse, es natural hacer esto y aquello. Pero como acabamos de cantar, la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos terrenales, sino que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Él es nuestro Padre y por lo tanto nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y todo nuestro sentir es conforme a la palabra. No es terrenal, no es como normalmente pensamos que es natural. Entonces, gracias a Dios por habernos reunido en esta noche. Y vamos a recordar a nuestros hermanos que están en Chiclayo, a los que están en Chimbote, nuestros hermanos de Huánuco. A propósito, los hermanos de Huánuco, todos están sanos en el nombre de Jesús. Saludamos a todos y cada uno de ellos, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Jovita y toda la familia de ellos, la familia Robles, la familia Torres. Hay tantas familias que están allá escuchándonos, también de igual manera en Chiclayo, la familia Schereiber, la familia Robles. Y gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con ellos para recibir la palabra de Dios y poder tener esta comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros hermanos que están en el Cusco, a nuestros hermanos que están en Puno. Bendiciones a todos y cada uno de ellos. Y recordemos que Jesús ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y donde nosotros estemos, Él va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Así que Padre Dios, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que podemos reunirnos en tu nombre, sabiendo, Señor, cada vez que nos reunimos, tú has dicho que vas a estar en medio nuestro, Señor. Tú estás en este lugar donde nosotros estamos hablando la palabra, también estás en cada lugar, en cada ciudad que hemos hablado, en cada casa de nuestros hermanos, acá en Lima también. Señor Jesús, en medio de ellos, ahí seguramente está ahí papá, está mamá, y están los hermanos, probablemente unos sobrinos. Por ahora todavía no podemos reunirnos toda la familia, pero cada uno en sus respectivas casas. Nosotros sabemos de que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. Entonces nuestra vida no es solamente natural, sufriendo las consecuencias de este COVID. Nosotros no andamos en este estilo de vida. Entonces, nosotros reconocemos que nuestro Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, es nuestro Padre. Ya hemos visto este tema varias veces y estamos completamente seguros, Él es nuestro Padre. No es solamente el Dios creador de los cielos y la tierra. Sí, Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso, Él es el omnipotente. Él conoce todas las cosas, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero después de todo esto, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La semana pasada estuvimos hablando el tema de quién es nuestro Padre, qué es nuestro Padre, cuáles son sus cualidades y seguramente que de todos sus hijos también. Y el propósito de esta enseñanza fue que nosotros tengamos una identidad con nuestro Padre. Identifiquémonos con nuestro Padre. Tal como Él es, nosotros también. Y también el otro propósito era de que hay una igualdad respecto a los padres y los hijos.
Así como es el Padre, tanto como uno lo ve, como actúa, como piensa, de igual manera el Padre y el Hijo. Así que vamos a ver ahora, gracias a nuestro Dios, a la presencia del Espíritu Santo, vamos a ver un tema muy, muy importante. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La iglesia, los hijos de Dios tienen problemas, pasan por circunstancias adversas. ¿Por qué? No porque Dios nos esté probando. Dios no nos necesita probar. Dios no está en la condición de voy a probarlo a ver si es fiel. No, Dios dice que somos fieles. Él nos ha hecho fieles porque Dios es fiel, los hijos también. Entonces Dios no está esperando de que nosotros le seamos fieles y estemos haciendo lo que Dios nos ha mandado, y si no, nos castiga. Nuestro Dios no castiga de esa manera. La Biblia dice, si es cierto que la Biblia dice que el Padre que ama a sus hijos los castiga, o los corrige, o los instruye. Y la forma en que Dios nos instruye es por medio de su palabra. Él nos dice lo que nosotros somos, lo que tenemos y lo que podemos. De esa manera Él nos instruye. Y si en alguna oportunidad no estamos andando conforme a la palabra, vamos a escuchar la palabra de Dios que dice, por ejemplo, cuando alguien dice, yo no puedo hacer esto, Dios nos dice, oye muchachito, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, Él habla la palabra, Él no viene y te da una paliza, no es así. Él nos habla con su palabra, nos dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y por supuesto que nosotros tenemos que decir, Dios, perdóname, no debo decir que yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, yo. No es así. Simplemente escuchamos la palabra de Dios. La Biblia dice, hemos sido sanados por las llagas de Jesús. Entonces debemos decir, ¿qué debemos decir? Yo soy sano en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y justamente ahora vamos a ver que nuestro estilo de vida no es conforme éramos antes, sino ya que nosotros somos nuevas criaturas, nosotros tenemos otro estilo de vida. Entonces, acá en la tierra nosotros vamos a estar todavía un poco de tiempo más. Jesús viene pronto, ya nos vamos. Y mientras nosotros estemos acá en la tierra, Dios quiere que vivamos de un estilo, de una manera. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Dios quiere que vivamos en esta tierra? Normalmente cuando a alguien le predican la palabra de Dios, o al menos cuando a mí me predicaron la palabra de Dios, me decían, tú cuando recibes a Jesús en tu corazón debes cambiar. Ya no debes hacer esto, aquello, lo que hacías, debes desechar, debes dejar de hacer eso. Bueno, eso era muy bonito, pero decía que si no lo haces, Dios te castiga, Dios no te va a bendecir si tú no cambias. Tú tienes que estar orando, si no oras no vas a poder recibir. Y así, muchas cosas que me condicionaban y yo por eso un buen tiempo dije, no creo que sea así, voy a tener que esperar. Entonces, la percepción que nosotros tengamos de las circunstancias por las que estuviéramos pasando, especialmente en este tiempo, o cualquiera circunstancia particular en cada uno de nosotros, de cada hermano, inclusive de la gente que está en el mundo, va a determinar nuestras actitudes hacia nosotros y hacia ellos. Nosotros vamos a actuar de una manera, pero solamente porque nosotros estamos pensando cómo es. Y cómo vamos a determinar y cómo vamos a actuar ante ellos. Por esta razón es muy importante que debemos vivir, pero para esto conocer cómo Dios ha planeado para que nosotros podamos especialmente llegar a la gente para que ellos también reciban a Jesús en su corazón y puedan hablar la palabra de Dios. El día jueves salí un momento a hacer un trabajo en la empresa donde estoy trabajando, y mientras estaba haciendo un trabajo habían como 3 personas en el carro donde estaba haciendo ese trabajo, y para mí pues fue una gran oportunidad para predicarles la palabra. Y les hice una pequeña introducción preguntándole cómo estaban de salud, qué pensaban sobre estas circunstancias de este COVID-19. Y bueno, uno de ellos me dijo, sí señor, pero de todas maneras
es peligroso, que hay que cuidarse, pero yo le dije, sí, es muy importante, hay que cuidarse, hay que obedecer todo lo que dice el gobierno, los protocolos, pero hay que poner nuestra confianza en Dios. Solamente Dios nos puede librar, Él solamente nos puede sanar, Él solamente nos puede proteger, porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es un buen Dios y nos ama. Y este señor me dijo, bueno, sí está bien Dios, pero todo el mundo dice Diosito lindo, Diosito ayúdame, Diosito sáname, Diosito guárdame. Nos persignamos y salimos, Diosito te doy gracias, todo me va a ir bien. Pero después, ¿qué está pasando en este mundo? Me dice. Todos los que dicen Diosito lindo, Diosito, Diosito, todos se están muriendo. Y entonces, ¿cómo es posible que vamos a estar esperando en Dios si todo el mundo se muere? Ahí yo aproveché a decirle, la Biblia dice, no solamente le di mi opinión, yo podía haberle dicho, mira, ya tú piensas de esta manera, pero yo pienso de esta manera. No. Lo que yo traté es de decir lo que Dios dice. Entonces le dije, la Biblia dice en el libro de Oseas que mi pueblo, los hombres, mis hijos inclusive, mi pueblo perece, tiene problemas por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de la palabra. Entonces, no es que Dios esté castigando, no es que Dios se olvidó de la gente, no es que Dios no responde a las oraciones, es porque la gente ignora la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que cada vez que se predica la palabra de Dios estemos atentos, como ya hemos visto en Proverbios 4, atentos a la palabra de Dios, inclinar nuestros oídos a las razones de la palabra de Dios y sobre todo guardarlas en nuestro corazón y después hablarlas constantemente, lo que hemos aprendido de la palabra. Entonces, hablamos un rato más y ya hablé del tema de la salvación, le hablé del nuevo nacimiento y les dije pues de que si nacen de nuevo, realmente la palabra de Dios nos va a cambiar. Y al final de unos 10 minutos le dije, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos una oración y le recibimos a Jesús en nuestro corazón? Porque no es cuestión solamente de rogarle, de pedirle, sino recibir a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Si lo recibimos a Él, recibimos todas las bendiciones. Vamos a orar. Y él que me decía al principio, no, que Diosito le pedimos, pero nos morimos, me dijo, ya, vamos a orar. Y había el otro muchacho que estaba más al fondo y le dije, oiga, muchachón, contigo también vamos a orar. ¿Has escuchado lo que hemos hablado? Y ya está bien, me dijo. Y había otro muchacho que estaba en la puerta. Le digo, oye, contigo también vamos a orar. Y él como que no quiso orar, se puso al costado. Y yo dije, en voz alta, vamos a hacer la oración. Así que hicimos la oración de recibir a Jesús en nuestro corazón, creyendo que Él murió y se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades, nuestros fracasos, y Él, por entrar a nuestro corazón, nos va a hacer nacer de nuevo y vamos a ser nuevas criaturas, recibimos todas las bendiciones y ahora somos otras personas. Y así, oramos, dimos gracias a Dios, oramos por la sanidad, para ser protegidos justamente de este COVID-19 que a todo el mundo lo tiene asustado y nosotros no debemos estar asustados. Entonces, recibieron a Jesús en su corazón y les dije que me den su número de teléfono para después mandarle algunos versículos. Inmediatamente me dieron sus números y le pregunté al otro muchacho, oye, ¿y tú? Contigo vamos a orar, también dame tu número. No, yo ya oré, me dijo, yo también recibí a Jesús. Entonces, la gente está dispuesta a recibir a Jesús en su corazón. Yo no les hablé nada de que Dios los condena, que están en pecado, arrepiéntanse. No, yo les di las buenas noticias. Y ellos, habiendo escuchado las buenas noticias, corrieron a los pies de Jesús, recibieron a Jesús en su corazón, nacieron de nuevo y ese día, con el Señor Jesús, ganamos 3 personas para el Señor. Yo creo que debemos hablar de esta manera, pero para esto, esta enseñanza del día de hoy es que a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Vamos a leer primero Génesis capítulo 1. Recordando que nosotros ya hemos visto que nuestro Dios, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Dios, creador. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No? Y aquí hemos visto nuestro Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y también Dios dijo, Él habló la palabra, el verbo,
Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y la luz fue. Entonces, en estos 3 versículos, nosotros vemos a nuestro Padre Creador de los cielos y la tierra, y aquí hay un detalle, que Él dijo, y sea la luz, y la luz fue. La vez pasada estuvimos hablando que cuando Él dijo, sea la luz, y la luz fue, no estaba hablando la luz del sol, estaba hablando la luz que alumbra al mundo, al universo. Y Jesús dijo un día, vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Una pequeña introducción, después vamos a ver un poquito más amplio este pasaje. Juan 8, 12. Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ve? Está hablando de que si lo recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya no vamos a andar en tinieblas. Imagínense, estamos en un lugar donde hay bastante alumbrado público. Estamos en la noche, pero una gran cantidad de luz. Pero Jesús dice que hay mucha gente que está andando en tinieblas. ¿Cómo es esto? Están andando en oscuridad. Entonces no se refiere a la luz eléctrica que está alumbrando con una linterna o el sol, y la gente está andando en tinieblas. No se refiere que solamente está oscuro y no hay esa luz, sino está hablando de otra luz, está hablando de Jesús, está hablando de la revelación de la palabra. Justamente cuando Dios dijo, sea la luz, Él comenzó, lo que Él quiso decir es que ahora van a escuchar y van a ver la revelación de cómo fue creado el mundo, cuál es el plan que yo tengo para con el hombre, cómo lo voy a bendecir al hombre, y así comienza a desarrollar todo este pasaje del libro de Génesis. Entonces, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Lo que Dios habló, lo primero, cuando Él habló, apareció la luz, la revelación de la voluntad de nuestro Dios, la palabra de Dios, el corazón de nuestro Dios. Vayamos también al libro de Salmos, capítulo 36, versículo 9. En la Biblia dice, porque el hombre le está diciendo a Dios, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Entonces, solamente cuando estamos al pie de nuestro Señor Jesús, solamente cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros vamos a ver esa luz, esa revelación, ese conocimiento de la palabra de Dios o de esa luz que es Jesús mismo. Sin Jesús no vamos a entender correctamente la palabra de Dios. Por eso es que hay muchas interpretaciones de la palabra de Dios y muchas religiones que tienen, como dice la Biblia, engañando al mundo. Bien, entonces hasta aquí vemos que Dios es luz, luz del mundo. Pasemos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. También ya vimos este pasaje. Vimos que en el versículo 11 hasta el 13 dice, a lo suyo vino. ¿Se acuerdan que Dios siempre ha querido reconciliar consigo al mundo, el mundo que se había separado de Dios desde Adán hasta cuando Jesús vino? Por eso que Jesús tuvo que venir. Dios ha tratado de muchas maneras de reconciliar consigo al mundo, los ha bendecido de muchas maneras, los ha guardado, los ha protegido, pero el hombre no quiso caminar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Entonces, a lo suyo vino el Señor Jesús, pero dice, y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la semana pasada ya hablamos y estamos completamente seguros y convencidos. Ahora, conocemos que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, Él nos dio potestad. Vimos a qué se refería esto. Ahora también vamos a tocar un poco más. Y en el versículo 13 dice, todos aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros hemos nacido de Dios. Tenemos los genes de Dios.
La Biblia dice que nosotros hemos nacido de la simiente incorruptible por la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son la materia prima para que nosotros podamos nacer de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Por eso es que siempre decimos, todo lo que tiene el Padre, nosotros también. Todo lo que Él es, nosotros también. Todo lo que Él puede, nosotros también. Porque somos hijos de Dios. Entonces, hasta acá estamos viendo cómo es nuestro Dios. Y ahora, regresando a nuestro tema, ¿cómo es que nosotros vamos a ver a este mundo? ¿Cómo nos vamos a ver a nosotros mismos? Solo hay una forma de ver correctamente las cosas. Es a través de la luz de Dios o de la revelación de Dios por el Espíritu Santo. No se trata de hacer un estudio teológico para conocer a Dios. No se trata de estudiarle a Dios, sino se trata de sentarse a los pies de Jesús, a la palabra de Dios, y escucharle atentamente y decirle a Dios, amén. Si tú dices eso, entonces yo lo creo y comienzo a hablar a partir de ahora. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados y a partir de ese momento ya no estamos diciendo estoy enfermo, tengo esto, estoy empeorando, no sé dónde voy a caer. No, debemos comenzar a decir yo he sido sanado. Jesús se llevó todas mis enfermedades y por sus heridas yo fui curado, yo fui sanado. Es cuando prestamos atención, el Espíritu Santo nos ayuda. Así como cuando alguna vez han visto ustedes algunas películas en 3D, uno ve una pantalla, la película en 3D, si no tiene unos lentes de 3D, no va a ver absolutamente nada. Va a ver cualquier cosa ahí, pero no va a ver las figuras. Entonces, para ver las figuras en 3D necesitamos unos lentes de 3D. Para ver la voluntad de Dios necesitamos tener la luz de Dios. La luz de Dios, esa luz que está en el mundo y ahora está en nuestro corazón. Nosotros lo recibimos. Si todavía no lo ha recibido usted o no ha recibido algún familiar, por favor, hermano, predíquele la palabra de Dios. Pero predíquele las buenas nuevas y que reciba a Jesús en su corazón. Les estaba comentando en el WhatsApp que hace unos días nuestro hermano Walter reunió a toda su casa, le llamó a la esposa, le llamó a los hijos, los sentó allí y hemos orado por teléfono y ellos recibieron a Jesús en su corazón. Y le he pedido al hermano Walter para que también haga eso y le diga a su tía, a sus hijas, a sus hermanas, le diga eso a sus mamás y a toda la familia. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos asegurarnos de que toda nuestra familia tenga a Jesús en su corazón. Si bien es cierto que la Biblia dice, cree en Jesucristo y será salvo toda tu familia, pero es también tan importante que cada uno de ellos reciban a Jesús en su corazón. Pero nosotros tenemos que enseñarle. Ese es nuestro trabajo. Muy bien. Ahora, en Efesios capítulo 4, este es un excelente pasaje y creo que nos va a llevar bastante tiempo para estudiar este pasaje. Pero vamos a ver solamente en una parte. Este libro nos habla de que nosotros somos nuevas criaturas y somos hijos de Dios. Todo el capítulo 4. Yo les pido por favor agarren sus Biblias y lean 2, 3, 4 veces todo este capítulo para poder entender el tema que estamos hablando y los temas que vamos a leer, vamos a ver más adelante. Nuestro Dios Padre nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. Es prácticamente el tema que habla en capítulo 4 de Efesios. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Porque hemos nacido de nuevo. Nosotros nacimos anteriormente en el primer nacimiento acá en la tierra, de papá y mamá. Pero posteriormente, cuando fuimos a los pies de Jesús, lo recibimos en nuestro corazón, nosotros hemos nacido de Dios. La Biblia dice que hemos nacido de arriba, de los cielos. En los cielos está nuestro Padre y de ahí viene nuestro ADN. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo. Hay que leer entonces como tarea Efesios capítulo 4. Pero ahora vamos a ver cómo es que Jesús vivió acá en esta tierra. Y nosotros, teniendo el ejemplo de cómo Jesús vivió en esta tierra, nosotros también fácilmente vamos a poner en práctica lo que Él dijo, lo que Él hizo y cómo caminó, cómo tuvo su comunión con nuestro Dios.
En el libro de Juan, capítulo 8, en antes estuvimos viendo de que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Vamos a ver nuevamente el libro de Juan, capítulo 8, pero vamos a ver a partir del versículo 11. Juan, capítulo 8. En el versículo 11, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu enseñanza. En todo este capítulo, el capítulo 8, estamos viendo que unos fariseos, un grupo de personas, encontraron a una mujer que había cometido adulterio. Y en la ley de Moisés decía de que aquel que había cometido un adulterio tenía que ser llevado a los sacerdotes y hacerle un juicio sumario en ese momento, y la pena que tenía que caer sobre esa persona era ser apedreada. Esa persona debía morir. Entonces se presentaron delante de nuestro Señor Jesús y le hicieron una pregunta un poco para molestarlo o para probarlo, dice acá. En el versículo 7, Juan capítulo 8, en el versículo 7, cuando lo llevaron delante de él, le dijeron, en el versículo 4, le dijeron, maestro, versículo 4, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5, y si en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Una pregunta que le hicieron al Señor Jesús, primero para tentarlo a él y después hacer las cosas o apedrearlo, porque se supone que Jesús iba a decir eso, porque le encontraron cometiendo este pecado. Pero nuestro Señor Jesús prácticamente no le respondió nada, y ellos seguían haciéndole una serie de preguntas y le insistieron, ¿no? En el versículo 7 dice, como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿No? Jesús no le dijo, sí pues, esta mujer es pecadora, hizo esto, no hace aquello, etcétera, etcétera. Jesús no la juzgó. Jesús no habló según lo que ella estaba haciendo, pensando o hablando. Él simplemente dijo, bueno, ustedes piensan y ya dijeron que la ley de Moisés dice eso, está bien, hay que hacerlo. Dios dijo eso, hay que cumplir. Pero si ustedes están juzgando que ella es pecadora, hay que apedrearlo. Ya, Moisés lo dijo. Entonces, aquel que no tiene pecado, si hay uno que sea el primero en tirar la primera piedra, y después todos lo apedrean. Entonces ellos se pusieron a pensar y vieron su corazón, si es que alguna vez habían pecado, y la Biblia dice que comenzaron a dejar sus piedras en el suelo, desde el más anciano hasta el más joven, y se fueron. Y llega un momento en que nuestro Señor Jesús, cuando estaba conversando con la mujer, en el versículo 12, vemos de que cuando le dice Jesús, otra vez habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿sabes qué? ¿Dónde están los que querían apedrearte? Ella levantó la cabeza y le dijo, no hay ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Después de este acontecimiento, seguían nuevamente buscando a Jesús su opinión, y en otro momento Jesús les dijo, en el versículo 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio entonces no es válido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que si dos de vosotros dan un testimonio, entonces recién esto es valedero. Pero si solamente uno da testimonio de algo, no tiene validez. Por eso es que nuestro Señor Jesús le dijo en el versículo siguiente, en el versículo 16, si yo juzgo, mi juicio
es según verdad, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió, ¿no? Porque ellos le dijeron, tiene que haber dos testimonios, y tú solo te estás juzgando, tú solo estás diciendo que eres la luz. ¿Quién avala lo que tú dices? Ahora, nuestro Señor Jesús dice en el versículo 17, y en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Por favor, tengamos en cuenta esto. Jesús dijo, yo soy el que da testimonio de mí mismo. Estoy hablando, ¿quién soy yo? Pero sigue acá diciendo, también el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces ya somos dos. Así que lo que estoy hablando tiene validez. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, Dios dice, nosotros somos nuevas criaturas. Si nosotros decimos, yo soy una nueva criatura, entonces esto es válido. La gente a veces pregunta, dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos dicen que cómo va a ser posible que tú seas cristiano. Y aún más, esta persona que yo estaba predicando hace unos días, ahí en el carro donde estuve trabajando, él me dijo, Señor, pero mucha gente recibe, se hace cristiano, va a la iglesia, pero ¿cómo se porta? Y yo creo que no debe ser así. Mucha gente dice que es cristiana y toma, hace esto, hace aquello. ¿Cómo va a ser así un cristiano? Entonces, como yo ya sabía de este tema, yo justamente estaba preparándome este tema para predicar, yo también le dije lo que le dijo el Señor Jesús. Mira, amigo, yo no voy a juzgar a esa gente que dice que ha nacido de nuevo y está andando en pecado. No los voy a juzgar. Pero la Biblia dice que si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos nuevas criaturas. Ahí es cuando yo comienzo a predicarle. Pero el argumento que él me hizo fue muy interesante. ¿Cómo es posible que muchos cristianos no andan como cristianos? Y eso no debe ser así, me dijo él. Él todavía no era creyente, pero él estaba juzgando así a la gente o a los hijos de Dios. Y creo que su juicio de él también era un juicio en la carne. Él estaba esperando, y esto es simplemente lógico. Es lógico de que si uno es un cristiano debe andar como cristiano. Pero no es solamente que uno se haga cristiano, sino debe conocer la palabra de Dios y saber lo que dice aquí nuestro Dios. Entonces, como ya nuestro Señor Jesús le dice que hay dos testimonios, uno es del Señor Jesús y otro es del Padre, entonces esto es verdadero. Cuando nosotros decimos, yo he sido sanado por la llaga de Jesús, y la Biblia dice, o Dios dice, que Él ya se llevó todas nuestras enfermedades, entonces realmente ya somos sanos. Esta es una verdad. Esto es una verdad. Así hablaba, así decía y así actuaba nuestro Señor Jesús siempre. Ese era su estilo de vida. Por eso en algunas oportunidades Él tuvo ciertos problemas. En una oportunidad cuando Él dijo una cosa parecida a que yo soy el verbo, que mi Padre que está en los cielos, Él dijo, ¿qué te has creído? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Cómo vas a decir que tú eres hijo de Dios? Y Él dijo, mi Abba Padre, Él es mi papito, dijo. Entonces los judíos agarraron piedras, lo querían apedrear, nuestro Señor Jesús agarró, pasó por medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Pero sí llegó un tiempo en que ellos le juzgaron. Entonces, Él fue a la cruz y murió. Ellos le dijeron, Él mismo ha dicho que es hijo de Dios. Él acaba de decir que Él tiene otra naturaleza, apedréenlo, no, crucifíquenlo, y lo llevaron a la cruz por hablar lo que el Padre dijo de Él. Y eso era verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros también. Así que, nosotros, ¿cómo debemos caminar acá en esta tierra? Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, hasta el 17. Este es un pasaje que nosotros ya dominamos bastante, conocemos, inclusive deberíamos saber de memoria, cosa que cuando necesitamos dar una determinación, actuar de una manera, comenzar a hacer algún trabajo, etc., debe salir este versículo de nuestro corazón y actuar tal como Dios dice acá. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, hablando de nuestro Señor Jesús, y Él, nuestro Señor Jesús, por todos murió, por todos los hombres, no solamente por los que en este momento son cristianos,
también Jesús ha muerto por aquellos que todavía no han recibido a Jesús en su corazón, inclusive por muchos de ellos que no quieren saber nada de Dios, o aquellos que se dicen que son ateos, porque realmente no hay nadie que sea ateo. Algo creen. Ellos tienen fe que Dios no existe, entonces no son ateos. Entonces, la Biblia dice que Jesús murió por todos, para que los que viven, o los que ya ahora viven, han nacido de nuevo, ahora ya son hijos de Dios, ya no vivan para sí. Hermanos, Jesús murió por nosotros para que ahora que somos nuevas criaturas ya no estemos viviendo para nosotros solamente, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, nuestra manera de vivir siempre va a ser pensando no solamente en nosotros, sino pensando en lo que Dios hizo, lo que Dios planeó, lo que Él tiene para nosotros, y de hecho que Dios tiene muchas cosas muy buenas, muchas bendiciones para nosotros, y debemos tener conocimiento de ello y vivir para el plan de Dios y hacer lo que Dios siempre ha puesto en nuestro corazón. Ahora, sigue diciendo en el versículo 16, si Jesús ya ha muerto por nosotros, y nosotros debemos vivir para Él, porque Él ya murió y resucitó por nosotros y ahora nos hemos acercado a Él. Versículo 16 dice, de manera que nosotros, que ya ahora vivimos, que ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, de manera que nosotros, de aquí en adelante, desde el momento en que recibimos a nuestro Jesús, de aquí en adelante, a nadie conocemos, ojo eso, en comillas, subrayado, en negrita, a nadie lo conocemos según la carne. Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos así, a nadie. Empezamos por nosotros mismos. Dice, ni siquiera a Jesús lo conocemos en la carne. O sea que a Jesús ya ahorita en este tiempo ya no lo estamos viendo crucificado. Ya no debemos estar viendo Jesús crucificado, pidiéndole, rogándole algo a Él. No, Él ya no está en la cruz. Él fue después de estar en la cruz, se fue a la tumba, lo llevaron y lo enterraron. Ahora tampoco tenemos que estar buscando la tumba para pedirle algo a nuestro Dios. No, Jesús un día resucitó. Entonces ya no debemos estar viéndolo a Jesús crucificado, ya no debemos estar viéndolo a Jesús inclusive sentado en el pozo pidiendo que le dé agua a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? ¿No? Le pidió agua a una mujer en Samaria cuando Jesús fue a predicar la palabra. Tampoco ya no lo vemos a Jesús cansado después de predicar, sentado en la barca hasta el punto que se quedó dormido mientras estaban pasando por el lago y vino una tempestad y que la barca estaba por hundirse y los discípulos asustados, gritando, Señor, no tienes cuidado de nosotros, nos ahogamos, nos hundimos, desesperados ellos. Pero Jesús en ese tiempo había estado orando toda la noche, el día anterior estuvo predicando todo el día y se iban a predicar ahora a otro lugar. De hecho, que mientras Jesús estaba en el cuerpo, en la carne, Él por supuesto que tenía momentos en que estaba cansado. Inclusive cuando Él estuvo orando en el huerto de Getsemaní, Él estuvo muy cansado y preocupado en cierto sentido, inclusive a Jesús orando al Padre le dijo, Padre, si fuera posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús también estando acá no vivía para Él, sino vivía para Dios, para los planes de Dios. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Vivir como Dios dice y predicar la palabra de Dios. Hacer que mucha gente reciba a Jesús en su corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo anterior. Antes no podíamos hacer esto, no podíamos hacer aquello. De repente la gente decía, toda mi familia sufre diabetes y yo también. Eso era antes.
Ahora que has recibido a Jesús en tu corazón, ya no hay diabetes. Tu Padre Celestial nunca ha tenido diabetes y tú tampoco. Nuestro Señor Jesús nunca ha tenido ninguna enfermedad y nosotros tampoco, porque hemos nacido de nuevo. Toda enfermedad ya es asunto de ayer, del pasado. Toda frustración, todas enfermedades, todas debilidades, todo eso ya pasó. Somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. Ahora, cuando la Biblia dice, porque en estos pasajes que hemos leído, hay 3 momentos en que nombra la palabra conocemos. Versículo 16 otra vez. Anoten, yo tengo marcado acá en mi Biblia la palabra conocer, conocemos. De nuevo dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vamos a ver un pequeño estudio de la palabra conocer. En la Biblia vemos de que en el griego la palabra conocer vienen de 2 palabras griegas. Uno es el ginosko y la otra es oída. 2 palabras griegas que significan conocer. La palabra ginosko se refiere al conocer progresivo. Es como cuando un niño comienza a estudiar, primeramente va al inicial, después va al jardín, o ese es el jardín, va a primaria, secundaria, y después a estudios superiores, se gradúa, hace maestrías, doctorados, etc. En forma progresiva. Pero hay otra palabra griega que habla también del conocimiento, que es la palabra oída. Oída también es conocer, pero habla de la plenitud del conocimiento. Un conocimiento pleno, un conocimiento total. Y este conocimiento va a hacer que nosotros tengamos una determinación absoluta. Y justamente acá dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie lo conocemos completamente. Tenemos un pleno conocimiento y también habla acerca de un conocimiento perfecto. Perfecto. Un conocimiento real de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ¿cómo es nuestro conocimiento de Dios? Que Él es nuestro sanador. No es que Él nos va a sanar mañana, pasado, poco a poco. No. La Biblia dice que Él es nuestro sanador y nosotros ya estamos sanos por las llagas de Jesús. Tenemos que entender de esta manera la palabra de Dios. Y ese conocimiento, dice acá, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Entonces, el conocimiento que nos trae la palabra de Dios no es un conocimiento que vamos a aprender de poco a poco. A veces se ha tenido la idea de que cuando alguien llega a la palabra de Dios, llega a la iglesia y está recién una semana, sí es un hermanito nuevo, sí es nuevo, es un bebé, hasta cierto punto, pero la Biblia dice que Él nos ha dado la palabra de Dios y ahora nosotros tenemos conocimiento pleno. Porque también he visto muchas personas que están muchos años en la iglesia, escuchando ciertas doctrinas religiosas y no la palabra de Dios, por lo tanto no tienen el conocimiento pleno. Este conocimiento oída que está diciendo en este versículo 16. Ahora, hay otro término también de que la palabra oída significa. En este versículo, la palabra oída también es que cuando dice que nosotros a partir de ahora a nadie podemos juzgar o determinar de alguna manera por apariencia o por alguna apariencia o por su conducta, no por lo que hace, ni siquiera a veces por lo que habla vamos a juzgar a la gente, sino conforme a la palabra de Dios. O sea que la palabra oída también es traducida como ver, pero no solamente se refiere a ver con nuestros con nuestros ojos naturales, sino está refiriéndose a ver por medio de nuestro espíritu por la palabra de Dios. Entonces, la palabra oída también es traducida como ver, es decir, ves y determinas, ves y juzgas, pero de acuerdo a la palabra. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, yo no juzgo según la carne.
Ustedes juzgan según la carne, le dijo a los fariseos. Entonces, nosotros ahora, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne, según lo que vemos, según lo que dice, según su conducta. La conducta de una persona no siempre nos va a decir de quién es. Como antes decía, les comentaba, esta persona que le estaba predicando la palabra, él me dijo y me repitió varias veces, ¿cómo es posible que los cristianos no estén andando correctamente? Como llamándome la atención, ¿no? Entonces, ¿para qué yo le voy a predicar la palabra si él también pudiera andar de una manera incorrecta? Pero esa no es la manera de juzgar, porque Dios no nos juzga. Entonces, ahora sí vamos a ver el versículo 16 15 y 17, otra vez. En el versículo 15 se nos da a entender que a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, todos hemos sido transformados en Él. No que nosotros nos hayamos transformado, no es que nosotros tenemos que cambiar, no, Él ya nos cambió. Nosotros ya fuimos transformados y los que viven, o ahora nosotros, o sea, los que lo aceptaron a Él, los que entregaron sus vidas, ya no vamos a estar pensando en vivir solamente para nosotros, pensando solamente lo que hacemos nosotros, lo que vemos en nosotros primero, sino debemos estar siempre atentos a lo que Jesús dijo, porque en el versículo 16 dice que a Cristo tampoco lo debemos ver en la carne. En el versículo 17 concluye otra vez. Hermanos, este es un pasaje que debemos saber de memoria. Porque ustedes, dice, son nuevas criaturas y las cosas viejas ya pasaron. ¿Para qué recordar lo que hicimos o no hicimos antes, o ni siquiera ayer, o hace media hora? Dejemos eso atrás. La forma antigua que teníamos para juzgar, pensar, hablar o actuar, prácticamente ya pasó. No somos así, ahora somos diferentes. Nuestra manera de juzgar, pensar, hablar o actuar no es ya terrenal o natural, sino más bien es un estilo de vida sobrenatural, así como cantábamos esta canción. Nosotros ya no vamos a estar andando según nuestro pensar, según nuestro conocimiento natural o terrenal, sino ahora somos nuevas criaturas, somos personas espirituales y no carnales, porque Cristo vive en nosotros. La Biblia dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Ya no somos los que éramos antes. Y por lo tanto, somos sobrenaturales. Realmente eso es natural para nosotros, pero hablando desde el punto de vista de las cosas que vemos acá en la tierra, y que le decimos normalmente que eso es natural, entonces nosotros somos sobrenaturales. Entonces vamos a ver cuál es la tarea que debemos realizar todos los días de nuestra vida para que nosotros podamos actuar como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevas. Pero en el versículo 15 dice que nosotros hemos sido transformados en Él. Hemos sido transformados en Él o hemos sido transformados por Él. Entonces vamos a ver ahora tres cosas. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver? ¿Cómo debemos conocer? Recuerden, conocer, la palabra oída, conocer perfectamente, conocer realmente cómo son las cosas, cómo soy yo, cómo son las personas. En la Biblia hemos visto que a partir de ahora a nadie conocemos según la carne. A nadie. Cuando decimos nadie, también nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros. Nosotros ya a nadie conocemos, ni a nosotros mismos, según la carne. No debemos decir yo soy así, yo puedo esto, yo no puedo aquello, según mi capacidad natural, sino conforme dice la Biblia. Entonces, mi apariencia y mi conducta, si es que no está de acuerdo a la palabra, yo tengo que ir y ver lo que dice Dios y tengo que recordar lo que Dios dijo, creer lo que Dios dijo, hablar lo que Dios dijo, y esto va a hacer que yo actúe como Dios ha dicho acerca de cada uno de nosotros.
En la Biblia nos habla de que para conocer esto, simplemente debemos ir a un espejo y mirarnos tal como somos. Pero normalmente nosotros nos levantamos, vamos a un espejo natural y nos vemos despeinados, todo sucios y necesitamos un baño y tenemos que bañarnos. Ese es el espejo natural. Vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Cuando nosotros nos vemos en este espejo del libro o de la palabra de Dios, si es el espejo de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver allí, nos vamos a ver nosotros, pero también vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. No solamente vamos a vernos en lo natural, sino vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Cuando vemos por medio de la palabra de Dios, y así nosotros podemos decir, yo soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Ya ven, no solamente conocer esto, pero debemos hacer tal como Dios dice. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si la Biblia dice que hemos sido sanados por la llaga de Jesús, hay que actuar como sanos. Yo les comenté la vez pasada de que yo estaba un poco con malestar y me eché en el sillón y estaba ahí dormitando. Vino mi nieta, que tiene solamente 5 añitos, y me dijo, abuelo, ¿qué te pasa? Y le dije, hijita, estoy un poco mal. Me duele esto, me duele aquello. Ya, abuelo, vamos a orar. Hice una sencilla oración, dijo, Señor Jesús, te doy gracias, mi abuelo está sano, tú te has llevado sus enfermedades, amén. Y yo le dije, gracias, hijita, ahora sí puedo descansar. No, abuelo, tú ya estás sano, levántate, camina como sano. Tuve que levantarme. Acá dice, pero sed hacedores de la palabra. La palabra dice que yo ya estoy sano, ya no me voy a quedar hecho en mi cama. Y ahora, abuelo, ¿cómo estás? Me preguntó. ¿Qué tenía que decirle? Otra vez decirle, estoy enfermo, me duele esto. Aunque todavía estaba sintiendo, no, yo le dije, hija, gracias por haber orado por mí, ahora estoy sano, fuerte en el nombre de Jesús, así que voy a comenzar a hacer mis cosas. Salí y no sentí absolutamente ningún malestar. Ya fui sanado. Mi nieta me hizo recordar que yo debía ser hacedor de la palabra, y porque ella oró, se fueron todos los síntomas. Entonces no hay que estar esperando que todavía alguien esté orando por nosotros. Llama a tu nieta y ella va a orar por ti. Amén. Entonces, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, solamente oidor de la palabra, solamente se lee y listo y se deja ahí. No, si solamente es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que en un espejo, ¿no? Se considera, se ve en el espejo su rostro natural, pero no considera su verdadero rostro, de acuerdo a la palabra. Yo creo que deberíamos más bien ir al espejo y decir, ¿sabes qué? Tú eres una nueva criatura. La Biblia dice que tú eres inteligente, tú eres sabio, tienes la mente de Cristo. Y comenzar a ver la palabra de Dios, que yo mismo me estoy diciendo al espejo y voy a creerle a Dios. Y cuando doy la vuelta, yo ya no voy a acordarme a ese yo que estuvo enfermo, con debilidades, con temores. No, voy a comenzar a ver mi verdadero rostro, que realmente la Biblia es nuestro espejo. Cuando nosotros vamos a vernos al espejo natural, vamos a vernos tal como somos, pero si nos vemos en este espejo, acá dice que somos sanos, que somos fuertes, somos inteligentes, redimidos, santos, puros y sin mancha, y así debemos vernos acá en la palabra poderosa de nuestro Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Entonces, versículo 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, ¿no? Si no está viendo conforme a la palabra de Dios, no está viendo la gloria de Dios, luego se olvida cómo era. Y se olvida cómo era, como dice la palabra de Dios. Entonces, no es solamente vernos si yo estoy sano, si siento esto, siento aquello. No, debemos ir a la palabra de Dios, y acá en esta palabra nos dice quiénes somos, qué podemos, qué tenemos en Cristo Jesús.
porque ya hemos visto que de ahora en adelante a nadie conocemos según nuestros sentimientos, según nuestra carne, sino según lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, el diablo siempre va a estar tratando de tenernos asustados. El diablo siempre va a estar tratando de que nosotros estemos mirándonos a nosotros según la carne, porque nos va a hacer acordar. Oye, mira, ¿te acuerdas que tú en aquel tiempo hacías esto? ¿Te acuerdas que tú siempre decías? Un día, después de mucho tiempo, después que me retiré del ejército, me llamó un compañero de promoción y me dijo: hola Joe, ¿qué tal? Oye, ¿te acuerdas que trabajamos en el cuartel en Ayacucho y íbamos a tal sitio? Le dije: sí, hemos trabajado juntos. Sí, me acuerdo, ¿qué tal promoción? Y conversamos muy bien. Y me dice: oye, promoción, me acabo de encontrar con fulano de tal, etcétera, etcétera, y estamos planeando hacer tal cosa y tal cosa. Así que vamos, reúnete, y nos reunimos y vamos a divertirnos como antes. Y le dije: creo que te has confundido. Le digo: estás hablando a otro Joe. Y él me dijo: ¿qué? ¿Tú no eres mi promoción? ¿No eres Joe Robles? Sí, yo soy Joe Robles, pero no el de antes. Ese Joe Robles que tú conocías ya pasó. Yo soy otra criatura. Yo soy otro Joe Robles. Yo he nacido de nuevo y ahí comencé a predicarle la palabra. Y justamente estos días estábamos recordando eso después de muchos años y él escribía por WhatsApp. Decía: sí, pues, sí me acuerdo lo que dijo yo, y nos dejó ahí abandonados con toda nuestra gran mercadería que teníamos. Ese fue el comentario que hice unos días en el WhatsApp. Pero también le dije, después de mucho tiempo, me volví a encontrar con él, le prediqué la palabra de Dios y él recibió a Jesús en su corazón. Él estaba muy enfermo en esa oportunidad, estábamos en el círculo militar, me encontré con él y hablamos de Jesús, recibió a Jesús en su corazón. Ahí, cuando le recordé esto, me dijo: sí, promo, gracias por haberme predicado en esa oportunidad, yo fui sanado. Ya su actitud fue diferente. Y algunos de los otros compañeros le hacían un poco de burlas a él porque no estaba caminando como una nueva criatura. Bueno, él no va a la iglesia, no conoce la palabra de Dios, y creo que es un motivo para que yo nuevamente pueda recordarle a él estos versículos y podamos caminar de acuerdo a la palabra de Dios y cómo somos nosotros. Entonces, nuestra manera de juzgarnos a nosotros mismos y a la gente no es según nuestras actitudes, según nuestra manera de pensar, sino según lo que Dios dice. Yo ese día recordé lo que la Biblia decía: ¿quién soy yo en Cristo? Y ya no participé de sus planes. Entonces, nosotros a nadie conocemos según la carne, pero dice, hay que ser hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Pero el diablo va a traernos esos recuerdos, va a traernos en nuestra mente: no, pero mira, estás enfermo, pero mira lo que dijo el doctor, etcétera, etcétera. Y si nosotros le prestamos atención al diablo y comenzamos a hacer lo que el diablo dice, vamos a caer en el mismo error que cayó Adán y Eva en el huerto. Dios los bendijo y les dijo: les doy a ustedes toda la creación del cielo y la tierra. En la tierra tienen para comer, tienen los animales, ustedes tienen potestad para gobernar sobre todo animal que se arrastra. Ustedes tienen todo esto. Les dio poder y autoridad. Y ellos estaban disfrutando. No sé cuánto tiempo han disfrutado de esto, pero cuando vino el diablo le dijo: ¿con que Dios les ha dicho esto? Y él dijo: no es así. Habló palabras contrarias a lo que Dios dijo y ellos le prestaron atención al diablo y tuvieron problemas. Hermanos, si viene a usted un pensamiento contrario a la palabra de Dios, no acepte. Déjalo atrás. Comienza a hablar, dile de frente: no, diablo, no es así. Yo no voy a pensar ni actuar como me acabas de decir, sino como dice la palabra. Soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo y yo voy a actuar como mi Señor Jesús. Voy a juzgar, voy a pensar y voy a hacer todo lo que tengo que hacer según como actúa mi Señor. Yo creo que debemos en estas circunstancias, cuando no sabemos qué hacer, debemos decir: bueno, ¿y cómo haría nuestro Señor Jesús? Si alguien nos dice algo que, por ejemplo, nos puede causar una cierta molestia y tenemos ganas de contestarle, pero con ganas, debemos decir: ¿qué diría el Señor Jesús si le dijeran eso? Y Jesús nos va a decir: mira, yo le diría de esta manera, o nos va a hacer recordar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ser hacedores de la palabra de Dios y vamos a actuar correctamente. Y esto es la revelación de la palabra de Dios.
No solamente estamos hablando de motivación, no estoy motivándola a ustedes para que caminen rectamente, no, les estoy diciendo que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido transformados por Él, así dice la palabra, y por lo tanto nosotros simplemente debemos ser hacedores de la palabra. Entonces ya no conocemos a nadie según la carne, ni siquiera a nosotros mismos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Ahora, si viene ya la palabra de Dios, dice en este pasaje, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Como Él es, así nosotros somos en este mundo. Dios así lo dice, Dios así nos ve a nosotros. Yo quisiera, hermanos, que este versículo pongan en una hoja grande, lo impriman y lo peguen en un papel. Y siempre digan, así como es Jesús, así yo soy en este mundo. Dios está diciendo eso, es un testimonio de Dios, ahora falta tu testimonio. Tú tienes que decir lo mismo. Si tú dices eso, Dios ya lo dijo, los dos están de acuerdo, la Biblia dice todo lo que tú digas, yo lo haré, yo lo haré. Entonces, esto es una verdad espiritual. Esto es prácticamente oída que habla del conocimiento perfecto. Si nosotros creemos que somos igual que Jesús, imagínense, no estamos hablando de una locura. Jesús mismo, Dios mismo dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo creo que este versículo nos va a sacudir un poco y a veces hemos pensado que la gente dice que tú te estás haciendo como Dios, te haces como Jesús. No, nosotros no nos hacemos como Jesús, Él nos hizo como Jesús. Y si Él dice que nosotros somos como Él, pues así somos nosotros en este mundo. Mucha gente dice, sí, vamos a ser como Dios, como Jesús, cuando ya estemos en el cielo. La Biblia dice que allá no hay llanto, no hay dolor. Sí, a eso es cierto, pero Jesús, ¿cómo era en este mundo? Y no solamente cómo era en este mundo, porque en este mundo vimos que Jesús estaba también en la carne. Pero la Biblia dice, así como es Jesús en este momento. ¿Cómo es Jesús en este momento? Él está sentado en el trono, está sentado a la diestra del Padre. Él tiene todo poder y autoridad y está a punto de venir. Él es santo, Él es perfecto. Y así como Él es Jesús, como Jesús es en este momento en el cielo, así es todo creyente, todo nacido de nuevo. Y así Dios nos ve. Si Dios nos ve como a Jesús, nosotros también debemos vernos a nosotros mismos como nos ve Jesús. Como le digo, esta es realmente una verdad, aunque no nos sintamos así, pero así somos. Prácticamente es un desafío de la palabra de Dios. Así debemos comenzar a ver. Ojo, debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dios dice que así somos, pues así somos y así debemos comenzar a decir. Por WhatsApp cuando escriban, comiencen a decir, yo soy como Jesús dice. Si Jesús es así, yo también. Amén. Ya no estemos llorando, no estemos clamando a Dios, rogándole a Dios muchas cosas. Jesús no estuvo en ese plan. Él decía, todo lo que tiene mi Padre es mío. Él no estaba diciendo, Diosito lindo, dame un pan este día. No, Él tomaba todo lo que tenía el Padre. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuántas nuevas criaturas hay ahora en Cristo? Todos los creyentes son como es Jesús en este momento. Pero en antes veíamos, ¿cuántos creyentes están caminando como Jesús? Es ahora. No todos. No todos, ¿por qué? Porque todavía no hemos tenido este conocimiento. O diríamos, nosotros, yo soy como Jesús, la gente va a decir, no se nota, te va a decir. Pero no importa, la Biblia dice que nosotros vamos a comenzar a caminar y a hablar todo esto y nosotros vamos a llegar a hacer, porque la Biblia dice, lo que digas te será hecho. Si comienzas a decir, yo soy como Jesús en este mundo, así como es Jesús, yo soy igual que Él, comienza a creer en la palabra y comienza a actuar, va a haber un resultado. Va a haber un resultado. Cuando Jesús estuvo acá en esta tierra,
Él decía que yo soy la puerta, yo soy el camino. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Un día Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 9 o 10, versículo 9, también dijo otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces nunca más digas, hermano, yo soy una basura, soy un estropajo, soy un gusano. No. Jesús dijo que Él era lo que Él acaba de decir. El camino, la puerta, la verdad, la vida. Otra vez, así como Él es, así nosotros somos en este mundo. Si nosotros comenzamos a hablar la palabra de Dios y le damos la oportunidad que la gente se salve, se va a salvar. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad de que ustedes han sido engendrados por la predicación del evangelio que yo les di. ¿Ve? Como que si el apóstol Pablo hubiera sido parte de lo que Jesús está haciendo. Si realmente y en verdad cada vez que nosotros actuamos es Jesús actuando por medio de nosotros. El que salva no somos nosotros, el que salva es Jesús, pero por las palabras de nuestra boca, por la predicación que nosotros le damos a ellos. Entonces, nosotros ya no somos los que éramos antes. Tenemos que saber cómo es Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, esto también, otra vez, siempre hablamos de esto, pero ¿actuamos como este versículo? Esa es una tarea que debemos ponernos de hoy en adelante. Primera de Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios? De hecho, que en lo natural nadie va a decirle Dios hace esto, Dios hace aquello. Pero la Biblia dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ve? Como que también tenemos la mente del Señor. Acá hace una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Jesús, por supuesto, pero ahora dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la misma mente de Dios. ¿Y qué es la mente? La mente comprende el conjunto de cómo es una percepción, cómo son los pensamientos, cómo es la conciencia, cómo es nuestra memoria. Es también parte del ser humano que a veces que desarrollan ciertos procesos. Nuestra mente. Tengo mi nieto que tiene 7 años y tiene una tremenda inteligencia. Antes estaba viendo un programa que ha desarrollado por sistemas y ha puesto en YouTube. Y hay personas que están entrando a esos juegos. Ha diseñado juegos. Otros están haciendo esos juegos. No sé quiénes son, pero no pueden pasar el juego que hizo Josué. Mira, ¿por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Esa es su naturaleza y eso es para todos los hijos de Dios. Tenemos la mente de Cristo. En el versículo 17 de Filipenses 4, versículo 12, primero versículo 12, Filipenses 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hermanos, cuando tengamos alguna circunstancia un poco adversa, porque la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, van a haber aflicciones, pero no quiere decir que vamos a pasar largamente estas aflicciones como pruebas del Señor. No, es probable que en algún momento haya esto. Como el mismo apóstol Pablo dijo, yo en algún momento he estado con hambre, pero ¿qué problema? ¿No? Aprovecharé para hacer mi ayuno y oración, pero también hay momentos en que he estado bien saciado y eso no significa que si yo tengo en abundancia para comer y alimentarme voy a sacar pecho diciendo yo soy hijo de Dios, yo tengo esto, aquello. No, si tenemos pues hay que compartir con los demás. Entonces la Biblia dice, si tenemos en abundancia hay que dar gracias a Dios y compartir con los demás. Y si en algún momento nos falta algo, pues oramos, recibimos eso y ya tenemos otra vez en abundancia. No estamos pidiendo y rogando a Dios para que seamos saciados por algo, porque la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Otra vez, Efesios 4, versículo 17, cuando está hablando acerca de la nueva vida en Cristo, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, esto es lo que Dios nos manda, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces no estemos pensando, actuando, acabamos de ver qué es la mente, no debemos estar pensando cosas que ya no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es un mandato del Señor y que debemos hacerlo, pero con bastante cuidado, con bastante cuidado. Otro pasaje, podemos hacer las mismas cosas que el Señor Jesús hizo. Hermanos, ¿será posible hacer lo que Jesús hizo? La Biblia lo dice que sí. Juan capítulo 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nosotros sabemos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Nosotros creemos. Entonces está el Padre en nosotros. Sabemos que es así. Dice el Señor Jesús, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ve? Jesús actuaba, hacía las obras, ya hemos visto en antes, y eso decía de que el Padre estaba en él. Y nosotros también tenemos que actuar de esa manera. En el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. Entonces, hermanos, si hay alguien que está enfermo, por ejemplo, la Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús? Y nosotros, ¿cuántos milagros podemos participar juntamente con nuestro Señor Jesús para suplir necesidades del mundo, inclusive de la iglesia? Aún mayores, dice, las mismas cosas. También está hablando en Efesios capítulo 1, versículo 21. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, tenemos poder y autoridad. Y en este versículo dice, todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío. Está hablando del poder y señorío acá en la tierra, inclusive parte del diablo, los demonios. Nosotros tenemos poder, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies del Señor Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿ven? Todo el poder y autoridad que tuvo nuestro Señor Jesús nos lo ha dado a nosotros como iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo y la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Tenemos poder para sanidad, hermanos, todos, no tenemos que estar esperando. Señor Jesús, sáname. Habla la palabra de Dios y será sano. ¿Alguien está enfermo? Diosito lindo, ojalá que lo sanes a esa persona. No, habla tú la palabra de Dios, di, estás sano en el nombre de Jesús. Habla los versículos y esa persona va a ser sanada. Tú mismo, las otras personas, tenemos poder para recibir sanidad. Juan capítulo 11, 41. Vemos a Jesús cuando fue a ayudarlo a Lázaro, ¿no? Llegó a la tumba de Lázaro, dice, quitaron la piedra, versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea que Jesús ya había orado, había dicho, Padre, yo voy a ir a la tumba, voy a hablar, le voy a decir que salga y él va a salir. Él sabía, él tenía ese conocimiento, ese oído, que hemos visto en antes. Él sabía, ya estaba seguro, porque su padre le había dicho qué cosas tenía que hacer, si estaban de acuerdo, él lo haría. Versículo 42, él dice otra vez, sabía que siempre me oyes. Jesús sabía que siempre le oía. Hermano, ¿tú sabes que Dios te oye cada vez que hablas? Sí, debes saber esto, debes conocer este conocimiento pleno y perfecto. No estés diciendo, ojalá me haya oído Dios. Ojalá resulte lo que he orado. Sí, Dios ha oído y Él lo ha hecho. Versículo 42 dice entonces, sabía que siempre me oyes. Por eso le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43, ojo a este punto, a este versículo. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho, Padre, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú siempre me respondes, y te doy gracias porque siempre me oyes. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro, que estaba muerto, comenzó a salir fuera. Le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos grandemente.
tenemos poder y autoridad. No nos miremos como pecadores. Ya no somos pecadores. No estemos pensando, yo soy carnal. No eres carnal. La Biblia dice que eres una nueva criatura. Tienes la mente de Cristo. Tienes poder y autoridad. Hermanos, la Biblia dice que todo nos irá bien. Mirémonos así ahora nosotros, de igual manera a los demás hermanos, a los demás hermanos también, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, inclusive veamos de igual manera como Dios los ve al mundo. La Biblia dice que Dios ha venido en el Señor Jesús para salvar a todo el mundo, y cuando Él vino, la Biblia dice que Él no veía el pecado del mundo, Él no consideró el pecado del mundo, sino Él vino a hacerlos herederos y a salvarlos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora venimos delante de ti, Señor, a agradecerte sabiendo que tú has hecho de nosotros nuevas criaturas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Nosotros somos nuevas criaturas. Ya no somos los mismos, Señor. Nos ponemos de acuerdo con tu palabra. Tú has venido, Señor, nos has salvado y nos vemos a nosotros según como Jesús estuvo acá en este mundo y según como Jesús es ahora, así somos nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todos los hermanos, por quienes hemos estado orando. Nuestros hermanos están sanos en el nombre de Jesús. No hay ningún enfermo en la iglesia. Esa no es la voluntad de nuestro Dios. Todos son restaurados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo maravilloso. El Espíritu Santo vivifica el cuerpo de cada hermano por quienes hemos orado y estamos seguros para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Sed hacedores de la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas, así como es Jesús, así somos nosotros. Amén. Bendiciones. Aleluya. Hermanos, gracias por estar con nosotros en todo el culto online. Vamos a cantar una última canción para despedirnos. Amén. Tu poder me salvó. Quiero entregarme hoy, rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz. No hay nadie como tú, quien te comparará. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Tu amor cambió toda mi vida, me diste el perdón. Jesús, sanaste mis heridas, tu poder me salvó. Quiero entregarme hoy, rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz. No hay nada
como tú, ¿quién te comparará? Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz. No hay nadie como tú, ¿quién te comparará? Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, no hay nadie como tú, ¿quién te comparará? Tú reinas por la eternidad. Lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor. Amén, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta reunión en vivo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos. Hermanos, quería aprovechar para saludar este día a todos los padres. Gracias primeramente por nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que nos hizo nacer acá desde arriba, ahora estamos acá en el cielo, aquí en la tierra, nos ha enviado para hacer su voluntad. De igual manera, saludar a cada uno de nuestros hermanos que son papás en la iglesia y que la pasen maravillosamente este día y siempre recordando que nuestro Dios nos ha dado ese gran trabajo de enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, y si alguno tuviera bisnietos, siempre hablarle la palabra de Dios donde estén, en su casa, en la calle, cuando se levanten, cuando se van a acostar, siempre hablar la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre nos habla de su palabra y nosotros como papás también tenemos ese mismo trabajo. Bendiciones a cada uno de los hermanos y tienen ustedes un excelente día y hasta el próximo año, la otra celebración, vamos a tener un gran cambio del Padre que conoce la palabra de Dios. Disfruten bien este Día del Padre. Bendiciones, hermanos.